Bem, boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao convite que me foi feito pela comissão organizadora para ter a honra, o privilégio de estar ao lado do nosso querido Armando Silva. Antes de eu iniciar a apresentação, eu, em nome da organização, peço desculpas a todos e todas pelo atraso na nossa programação. Primeiro dia de trabalho sempre há muitos imprevistos, não é? E, enfim, uma série de probleminhas que nós tivemos ocasionou o atraso no coral e, consequentemente, na mesa de abertura. Bem, isso posto, eu gostaria, então, de brevemente falar algumas palavras apresentando o professor Armando Silva, pesquisador emérito e docente da Universidade Externato de Colômbia, atuando junto ao doutorado em estudos sociais dessa universidade. Ele irá proferir a palestra Culturas Urbanas na América Latina e os Imaginários que nos Habitam. Eu lembraria a todos e todas que, após a palestra, será feito o lançamento de 2 livros do professor Armando Silva, Imaginários, Estranhamentos Urbanos, e o segundo livro, Atmosferas Urbanas. Então, sim? Perdão. Atmosferas Urbanas. São edições, né, do ZUSESC São Paulo. Então, eu espero que vocês, terminando, né, aqui a nossa mesa, nós atravessemos aqui esse vão, né, e ali na biblioteca estejamos juntos com o professor na sua ato de autografar os seus livros. Bem, brevemente, o professor Armando Silva lidera aquilo que já foi chamado por muitos de uma força-tarefa entre pesquisadores e várias instituições da América Latina para a produção de estudos, publicações, eventos vinculados ao projeto Imaginários Urbanos. A sua proposta, realmente, ela pretende uma recategorização do urbano, situando-o como sujeito real e sujeito imaginário, abordando aquilo que nós usualmente chamamos de cultura simbólica. Em 2010, nós tivemos uma exposição aqui mesmo, não é, no MAC, sobre a coordenação da professora Elizabeth, que está aqui conosco, reunindo fotos que foram produzidas no contexto de uma de suas pesquisas. Foi um recorte da produção fotográfica desenvolvida em 13 cidades latino-americanas, que também foi exposto, esse resultado, né, na Documenta de Kassel, em 2002. Ele é autor de vários livros, não é, dos quais nós já citamos os 2 últimos. Eu imagino que sejam os mais recentes, professor, esses 2. São os mais novos, sim, os mais recentes. Então, o professor formado, PhD, né, em Filosofia e Literatura Comparada pela Universidade da Califórnia, atualmente na Universidade Externado de Colômbia, autor de vários livros. 16 foram publicados com tradução para o inglês, português, italiano, francês e alemão. Né? Eu lembraria que o professor ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado na Universidade da Califórnia em 1996. Suas obras foram premiadas e reconhecidas pela Unesco, Convênio Andrés Bello, Fundación Tapies de Barcelona, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e pelo Banco da República em Bogotá. Bem, posto isso, passo então a palavra ao professor Armando Silva, a quem nós agradecemos, não é, de público, a presença para a palestra Culturas Urbanas na América Latina e os Imaginários que nos Habitam. Por favor, professor. Quer que eu busque? Não?
Não, ele está perguntando onde é que estão os livros, né, que nós poderíamos mostrar, não é, às pessoas. Não sei se estão já lá na exposição, onde vai ser feito o lançamento. Ah, tem um ali, né? Na entrada aqui do auditório tem um banner grande, né, da editora com as capas. Ali. No, este no, è un libro da collezione da America Latina, è Pablo Imaginato, Buenos Aires Imaginato, ma non lo so, stava qui. Stavo. No para hablar así, moviendo. No te, ok. Sí, ten. No, este no primero. No, primero ese que peleamos. Ese otro. El vídeo. No. Obrigado. Sí, ese. Mas ainda não. No. Desliga esse, senão vai na microfone. Então, buenas tardes. Voy a hablar en español muy lentamente. Meu português não dá ainda para fazer uma palestra, mas ao final dá para a gente falar un poquito portuñol. Bueno, muchas gracias a la profesora Dilma. Y bueno, pues yo quisiera de manera muy afectuosa dedicar esta conferencia a mi querida amiga y colega Lisbeth Rebolo. Creo que pues no solamente en el caso mío, sino con muchos colegas, ha sido un poco el puente de los otros países de América Latina con Brasil en la parte de cultura y de arte, donde también en muchos momentos pues ella ha iniciado como muchas de las cosas que ella hace muy exitosamente. Total que Lisbeth, estas palabras van para ti y esta conferencia. Bueno, pues en realidad este proyecto, que hoy en día es muy grande, que es seguramente uno de los más grandes que existen hoy internacionalmente en términos de estudiar las ciudades, nació aquí en el PROLAN hace 20 años tal vez, cuando nació mi hija, por eso me acuerdo. Mi hija es brasileña, entre otras cosas. Tengo ese orgullo. Bueno, una parte, evidentemente. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿qué significa ser urbano en América Latina? No quiere decir que yo buscase una esencia, sino una serie de relaciones para poder decir, opuesto al proyecto de la globalización del otro lado, mirar esas micromaneras, particularidades que podrían decir que esto es algo de América Latina. Eso hace aproximadamente 20 años. Y hoy pues tenemos varias respuestas, que voy a dar a conocer algunas de ellas. Como es natural, no soy solamente yo, ni mucho menos. Son equipos de trabajo en muchas ciudades del mundo, muy centrado en Iberoamérica, pero también con otras ciudades que se fue extendiendo. Y esos equipos siguen unas metodologías que hemos desarrollado y se producen con esas metodologías muchos productos. Se producen libros, aquí estaban, quizás ahora los consigamos, creo que por asuntos del coro se pusieron afuera, pero cada libro lleva una marca que es imaginada. San Pablo imaginada, Buenos Aires imaginada, La Paz imaginada, México imaginada, etcétera, etcétera. Y además de libros producimos películas para televisión de 24 minutos, que se centra, el centro de operaciones del cine lo tenemos en México.
produce estadísticas. El centro lo tenemos en Bogotá. Produce tarjetas postales y sonidos de la ciudad, que lo tenemos en Sevilla, en España, y archivos. Me doctoré con el profesor Derrida y de él adquirí mucho la noción de archivo, que la he venido implementando. Entonces es un proyecto que produce resultados en distintas formas, y de esos resultados siempre la pregunta sigue: ¿qué es ser urbano en América Latina? Y hoy tengo otra pregunta: ¿qué es ser urbano hoy? En general, no solamente en América Latina, para lo cual he tomado algunas herramientas del arte, sobre todo del arte contemporáneo. Entonces yo estructuro mi charla en 3 partes. En una primera quiero mostrar esa relación entre la ciudad y lo urbano, y por qué los imaginarios no son de ciudad sino de lo urbano. Es como una primera parte que voy a desarrollar. Luego, como lo dijo mi colega Dilma Silva, que conozco ya varios años por fortuna, mirar qué es el imaginario. No es fácil la pregunta, pero permítame que me sienta un poco orgulloso de que creo que logramos descifrar claves en el libro que precisamente acaba de traducir Sesqui, con carátulas, con cubiertas, por lo demás muy hermosas, y que proyecto que ha estado coordinando en parte el profesor Elcio Magaláes. Y allí quiero, la segunda parte, tratar de explicar qué es eso, qué es el imaginario, que no es la representación. Y por ahí es que me he metido para tratar de entender eso de qué es América Latina, basado más en principios del arte contemporáneo, como el concepto de lo relacional. Y en lo tercero me voy a meter a América Latina. Al fin y al cabo es un homenaje al PROLAN y a los esfuerzos extraordinarios que ha hecho el PROLAN, porque existen estudios de América Latina, muchos en Estados Unidos, muchos en Europa, pero muy pocos en América Latina, que nos estudiemos a nosotros mismos. Y el PROLAN es uno de los institutos que inició estas preguntas y estas preocupaciones. Son las 3 partes. Entonces voy con la primera. Bueno, al final no, sino desde el comienzo, aquí mi compañera de trabajo me va a mostrar un video que tenemos de unos minutos, un minuto, para presentar un poco el proyecto. Esperemos que no nos falle, porque nos falló 2 veces en la presentación.
excusan que como pesan tantos estas ciudades imaginadas, se nos iba cayendo aquí. Bueno, entonces, lo primero, ¿cómo ubicar esta problemática? Porque claro, aquí entre colegas uno dice, ¿cómo entro yo a responder a esa pregunta, ¿no? ¿De qué es ser urbano en América Latina? Bueno, la vía que voy a exponer es la que hemos encontrado de parte nuestra. Obviamente hay otros enfoques, pero el enfoque nuestro, que obviamente implica una gran subjetividad, es desde allí que partimos. Y por tanto la estética es nuestra gran aliada, como irán observando. Lo primero era distinguir entre la ciudad y lo urbano. En realidad entendemos que lo urbano es pues el casco físico, la ciudad es el casco físico, y lo urbano son las mentalidades que llegan a generar una percepción de eso físico. Total que en realidad los imaginarios nunca son, a veces me dicen, bueno, usted estudia la ciudad. Realmente yo no estudio la ciudad sino lo urbano, pero no lo urbano de lo cual hablan los arquitectos, sino algo que llamo el urbanismo ciudadano. Entonces, ¿en qué consiste el urbanismo ciudadano? Empieza a darse un movimiento de los años 50, 60, 70 del siglo XX para adelante, especialmente en ciudades de Estados Unidos como California, donde se dan las ciudades largueros, o sea que no hay una ciudad céntrica, sino lo que va marcando la calle, la rúa. Entonces son ciudades ahistóricas, pero que van generando un tipo de urbanismo sin ciudad, como lo llaman algunas personas allí mismo, urbanismo sin ciudad. Hay urbanismo, pero no hay ciudad. Eso es un fenómeno nuevo, lo que quiere decir que hoy podemos ser urbanos sin vivir en la ciudad. Eso es ya una consecuencia muy poderosa. Yo no tengo que vivir en una ciudad para ser urbano. Eso es la primera vez que ocurre en la historia y por tanto no tendríamos que decir la ciudad es igual al urbano, no es igual. Y ese urbanismo sin ciudad ya genera una construcción de ciudad imaginaria. Eso ya es una primera caracterización para poder seguir la ciudad imaginada, que me interesa en esta primera parte aislar. ¿Qué es la ciudad imaginada? De hecho, cuando yo llegué a California a estudiar con el profesor Derrida, con mi hija muy pequeña y con mi señora también de Brasil, le pedimos a un conductor que nos llevase al centro de la ciudad y nos llevó a una calle que se llama el centro de la ciudad. Y yo pregunté, ¿pero dónde está el centro de la ciudad? ¿Cuál ciudad? Me decía el conductor del taxi. Pero es muy duro para mí entender que había llegado a mi propia medicina, o sea que estaba en una ciudad que no existía. Bueno, y esa ciudad, ese urbanismo sin ciudad, o sea, esa ciudad larguero, implica que también, un punto B de allí, implica entonces que ubicados ya en las ciudades céntricas, no en esas del larguero, sino en las ciudades céntricas, esas del larguero afectan las ciudades céntricas, la van descentrando a las ciudades céntricas, como San Pablo, como las de América Latina, Europa, etc. Y entonces empieza a desarrollarse algo que es polémico. Con Carlos Monsiváis, un compañero, un colega mexicano, discutíamos eso, yo en contra de lo que él decía, que al contrario de lo que se piensa, digo yo, cada vez la ciudad se usaría menos, o sea, tendemos a usar cada vez menos la ciudad. Y lo planteo de esta manera: entre menos ciudad, más urbanismo. Hoy tenemos más urbanismo y menos ciudad, porque se fortalecen las formas de construcción, no del uso de la ciudad, sino las mentalidades, las tecnologías, los usos de la ciudad, el peligro de la ciudad, el transporte en la ciudad. Miren ustedes la paradoja. Aún el miedo a la ciudad hace que se use menos la ciudad. Y el miedo es un imaginario. No quiere decir que no sea, cuando digo imaginario no quiere decir que no sea real.
es que lo real es imaginado, pero ya se lo explico en el segundo punto. El miedo hace que no se vaya al centro de las ciudades. De todas las ciudades de América Latina que hemos estudiado, todas, sin excepción prácticamente todas las capitales las hemos estudiado nosotros del sur y algunas del norte, hacia el norte, ocurre que una es de día y otra es de noche. Por ejemplo, DF de día tiene 5 millones y de noche baja a 1 millón. Bogotá tiene 1.200.000 y de noche baja a 250.000. Quito tiene 375 y de noche baja a 40.000, etcétera, etcétera. Aún Buenos Aires también puede estar aconteciendo eso. Esto quiere decir que no se va al centro por un fantasma del peligro, del miedo. Y entonces, como bien titularon la conferencia, los fantasmas empiezan a habitar la ciudad, pero los fantasmas no son de la ciudad, son del urbano, ¿no? Entonces el urbano va generando una manera de usar la ciudad. Entonces, si hablamos de ciudades largueros, ahora digo menor uso de la ciudad. Menor uso de la ciudad y más urbanismo. Se fortalece el urbanismo. Y un punto C es el policentrismo. Y por supuesto, ninguna ciudad podría inspirarme eso como San Pablo, donde tuve el privilegio de trabajar mientras que nacía este proyecto. Pues que obviamente, no sé si todavía, pero cuando yo estaba aquí hace casi 20 años, eran 8 distritos, no sé hoy en día. Ustedes me corregirán y me excusan si me equivoco. Pero supongamos que sean los 8 distritos, cada uno, digamos, se autogestiona. Vila Magdalena, que es la que yo más conozco, pues la USP, por supuesto, como centro emblemático, da una zonificación. En mi último libro que hoy voy a presentar, que se llama Atmósferas Ciudadanas, me ocupo de eso. No voy a hablar acá porque eso son unas pocas palabras para ver si alguno de ustedes quiere comprar el libro o ojearlo al menos. Pero atmósferas es la nueva manera que tenemos para estudiar los imaginarios. Entonces, ¿cuál es la atmósfera de Vila Magdalena? Hay un emblema de Vila Magdalena, ¿cuál? La USP, ¿no? Entonces ahí hay un emblema que atraviesa la ciudad la avenida Paulista. Entonces hay que caracterizarla y eso hacemos. Así que en este último punto, el policentrismo, lo comercial es importante, no como pensaba Macoye, me distancio de ese pensamiento del no lugar, al contrario. Eso que él llamaba los no lugares son los lugares de la contemporaneidad, como decir un shopping center. ¿Qué ciudad, ninguna en América Latina, tiene tanta relación con los shopping centers como San Pablo? Los shopping crean formas de tráfico, crean relaciones, crean formas de vivirlo. Y claro, aquí nacen preguntas, por ejemplo, si ya no tenemos toda la ciudad en conjunto, sino distritos, fragmentos culturales, con fronteras imaginarias, pues el transporte en el futuro también tendría que pensarse, porque qué tal, por ejemplo, hacer un metro para toda la ciudad y solamente se usa una parte para cierta... O sea, todo eso no es que lo dejemos en una teoría, digamos, en palabras, tiene consecuencias en el uso y en la práctica del ser urbanos. Entonces, estas son 3 que le agrego uno, que hemos venido trabajando últimamente, que apoya el policentrismo y el no uso, que atraviesa las 3, que es la tecnología, por supuesto. Cada vez más, sobre todo nosotros, en esto somos bandera, nosotros los investigadores, los profesores, siempre estábamos en segundo plano, pero en tecnología digital no. En eso pusimos la primera piedra y hoy en día muchos de los docentes e investigadores trabajamos en nuestras propias casas. No quiere decir que no se esté trabajando, por supuesto que no, pero estamos haciendo investigación utilizando las nuevas tecnologías. Eso hace que se vaya menos a usar la ciudad también,
y que se crezca el urbanismo tecnológico. Por tanto, hay una relación muy importante entre imaginarios y tecnología. Y es fácil de demostrar. En las distintas épocas, según la tecnología que domine, se producen los imaginarios. Un libro mío que tradujo Seskin, creo que Dilma lo tradujo. Dilma no, Marisa creo que lo tradujo. La fotografía. La fotografía generó una manera de ver el mundo, por supuesto. El cine generó otra manera de ver el mundo. La era digital, otra manera de ver el mundo. Fotografía, en mi libro lo muestro, esa tecnología tiene mucho que ver con cada cultura. Cuando yo estudiaba en París y fui a que me tomaran, cuento esa anécdota, cuando estudiaba en París y fui a que me tomaran la foto para el carnet, me dijeron en Francia los fotógrafos, póngase serio. Bueno, por supuesto me pongo serio. Y en California, cuando fui a sacar mi carnet de estudiante, me dijeron, ríase. ¿Y por qué? Dijo, tiene que reírse, ¿es obligación? Digo, sí. Es verdad. Hay una industria de la risa en Estados Unidos, incluso en las cajeras, en algunos supermercados. Si la cajera no se ríe, quéjese, por favor, a la administración. Entonces, ahí tenemos un uso de la tecnología para transmitir maneras de ser. Aquí somos felices, aquí somos amables, aquí somos serios, somos dramáticos. Entonces hay una relación del pensamiento, o sea, de lo urbano, con la práctica de una técnica. Hoy en día vivimos, aún los jóvenes, la sensación de que el mundo es más rápido. Y por supuesto, buena parte de esa velocidad es tecnológica. Para hacer el mundo más despacio, quizás habría que hacer un tipo de yoga en televisión o televisión yoga. No una clase, sino toda la televisión. Pero ya hay movimientos. El slow food es claramente un movimiento, ya hay más de 100 países metidos en el slow food, comer despacio. Pero también están las ciudades lentas, ir despacio. Y ya hay ciudades que se conmemoran, somos lentos, todo lo hacemos despacio, queremos el ocio. O sea, en cierta manera, no tanta tecnología que nos está haciendo ir muy rápido. Entonces, los imaginarios de velocidad corresponden. Por ejemplo, el uso de la cocaína corresponde a una época veloz también. Entonces, uno puede aislar las tecnologías y mirar cómo se dan las mentalidades para el uso, el romanticismo y el amor, por supuesto. ¿Cómo se dan, entonces, las mentalidades? Así que estos son puntos para poder entender qué es lo urbano sobre la ciudad y cómo los imaginarios son de lo urbano y no de la ciudad. Eso que empezaba yo a desarrollar más o menos hasta ahí, aquí en ProLAN, después, en un segundo punto que dije voy a hablar, que es el imaginario, es los últimos trabajos, donde siempre con compañeros, con García Canclini y con otros decíamos, bueno, pero ¿qué es el imaginario? Yo creo que después de esta charla, creo que lograré transmitirles el concepto del imaginario. Creo que el asunto es este, y estamos contentos con nuestros grupos de trabajo porque todo esto pues lo paso por mis compañeros. Con Elisa Lindón en México, con García Canclini en México, con varias colegas. Lo pasamos, o lo pasé, y que es el libro otro que se llama El asombro social, del cual hablaré ahora más tarde, pero la nuez, ¿cuál es? Que los imaginarios están hechos de estética. O sea, la materia de los imaginarios es la estética. No es el imaginario lacaniano, o castirodiano, o psicoanalítico. Me inspiro en ellos, pero no es ese. Este es un imaginario social, del cual yo estoy hablando.
Entonces ese imaginario está hecho de estética. Y si ustedes miran qué es la estética desde Kant, ¿qué es la estética desde Kant? Para Kant, la estética es otro tipo de juicios, otros juicios, no los juicios inductivos, deductivos, lógicos. Son otros juicios vinculados a las sensaciones, al cuerpo. O sea, la estética se ocupa de sensaciones. Quizás no haya una palabra hoy en día que más se use que sensacional. Una mujer sensacional, una ciudad sensacional, una comida sensacional. O sea, es un regreso fuerte, a veces cruel, a lo sensacional. Pero la estética evolucionó como una teoría del arte hasta el siglo XX. El desprendimiento en los últimos años de lo que llamamos arte contemporáneo es que se separa el arte de la estética, se separa. Y entonces el arte se desestetiza y ya no tiene como objeto, miren ustedes la paradoja, el arte ya no tiene como objeto la belleza, porque la belleza quedó en lo social, en la moda, en la comida, en la arquitectura, en la peluquería, en el vestido, en el sexo, etcétera, etcétera. Entonces, si todo es bello, pues entonces, ¿qué es lo que sería el arte? El arte va en retirada y se ocupa de lo que no es bello, de lo monstruoso, de lo feo, de lo relacional y del concepto. Entonces tenemos un arte contemporáneo cada vez más emparentado con la filosofía, con la semiótica y menos con la forma, hasta cuando llega a quitarle el objeto. Un arte sin objeto es más bien un arte pensamiento. Entonces esa estética, volviendo a Kant, cuando Kant dice todos los hombres son mortales, Pedro es hombre, Pedro es mortal, ese es un juicio lógico. Pero si dice María es bella, eso no es lógico. ¿María es bella? Eso no es lógico. Entonces, ¿qué es eso? Un juicio del gusto. Entonces, la base de la estética es el gusto. Pero lo que no desarrolló Kant es cómo sociológicamente, yo no soy sociólogo sino filósofo a propósito, para que no disguste a los sociólogos, no, mi campo es otro. Pero entonces, para que haya una sociología del gusto, eso es post-kantiano, entonces vemos que el gusto no es individual, el gusto es social, se construye socialmente. Por tanto, el gusto es, si el gusto es social, entonces podremos relacionar la estética con ese gusto y tratar de entender las sociedades desde la estética, desde la formación del gusto y su manifestación con el otro. Y esos son los imaginarios. Pero entonces aquí viene algo importante. Los imaginarios no son como se pensó, esa es la crítica que yo hago, no son como se pensó, incluso yo lo pensé en un momento, una entidad fija, quieta, no, son dinámicos, y es más, pueden estar o no estar, atención a esto, pueden estar o no estar en el objeto. Mukarovsky, que es un estudioso checo, muerto claro, dijo algo que me llamó mucho la atención. Ahora a propósito de la Navidad, ¿no? De la Natale, ¿no? En la medida en que va llegando la Natale, o Natal, entonces el pino se va volviendo bello. El pino se va volviendo el árbol de Navidad. Era un pino y ahora es el árbol de Navidad. ¿Qué le pasó a ese pino que se volvió árbol de Navidad? Un hecho estético. Y como ya el pino llega a la Navidad, entonces el arbolito cuesta más y todos producimos algo que es el título de mi libro, estranamiento urbano. Asombro decimos en español. Asombrados con el pino. Lo queremos. Lo celebramos con familia. Pero ¿qué ocurre cuando pasa la Navidad?
que nadie quiere ese pino. Es una basura. ¿Qué perdió? La estética. O sea que la estética se ha encarnado, y esa es una palabra que yo uso, en ese objeto, que era un pino, para volverlo un objeto estético. O sea, para volverlo imaginario. Entonces, puede que la tenga y no la tenga. Fíjense ustedes que es la diferencia, como antes se planteaba el imaginario. Puede tenerla o no tenerla. Depende de ¿qué? De las sensaciones, de los sentimientos. Esto quiere decir que cuando hablamos de imaginarios, hablamos de sentimientos sociales, colectivos. Entonces se puede decir así: hay imaginario cuando domina la percepción un sentimiento. Ahí está. Por ejemplo, el ébola. El ébola que avanza furiosamente es un imaginario. Está movido por los sentimientos. Y entonces los imaginarios se producen donde se sabe desde los sentires. En el amor es un imaginario. Cuando Pedro se enamora de María, aun cuando duela decirlo, no es María. Si yo me enamoro de María, no es de María. Es de un imaginario de María. Porque si fuera María, pues María muere y se me acabó mi vida amorosa. Dolorosamente, sí, pero de otro lado, vuelve a siendo optimistas. Y si no vuelve, también es un imaginario. Entonces, cuando Pedro se enamora de María, está en un imaginario. No ve, es ciego, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, no hay crítica. Está atontado. Está asombrado. Y cuando Pedro se separa de María, aburrido, o María de Pedro, vuelve el juicio crítico. Y ese Pedro volverá a conseguir una María muy parecida a la primera. ¿Y por qué usted repite? Bueno, hay un esquema de percepción de belleza que hace que la gente repita. Y por fortuna, esa es la democracia de la estética. ¿Qué tal que todos pensáramos que solamente hay una mujer linda? Por fortuna, somos democráticos en eso. Entonces está la estética, hasta la estética narco, la estética, todas las estéticas que ustedes quieran. Así que eso está vinculado a los sentimientos. Yo discutía con unos amigos marxistas de mi universidad que me decían: solo las contradicciones físicas, físicas y económicas son las que mueven el mundo. La lucha de clases, los intereses, las diferencias sociales. Yo le dije: no creo eso. El mundo no solamente las mueven las contradicciones sociales, lo mueven los sentimientos sociales. Sino, ¿qué me dicen de la religión? ¿Qué me dicen de las guerras entre fronteras? ¿Qué me dicen de las peleas entre grupos? No son las contradicciones sociales, son sentimientos de grupo, de pertenencia, de límites que hacen que nos veamos a la guerra. ¿O qué es la patria si no es un imaginario? ¿O existe la patria? Pero como un imaginario. Entonces, la estética, en cuanto que domine ese objeto, hace que ese objeto sea más imaginado. Y viene entonces la tercera y última parte de mi charla, y después con mis compañeras vamos a mostrar algunas imágenes. La tercera y última parte de la charla es esta. Quizás la más difícil, pero la más sabrosa. La más sabrosa, ¿se puede decir? ¿O ustedes entenderían? Pues estoy hablando español. Es esto. Logramos producir un modelo de percepción de los imaginarios. ¿Qué viene de lógica? De la lógica, yo trabajo mucho con un autor que se llama Peirce y a Derrida, y vienen por esos lados, pero quienes lean el libro pues ya profundizarán eso, que aquí con mi
alumno Elcio lo hemos trabajado mucho. Entonces, es un modelo triádico, donde deben caber, como se hace en lógica, todas las posibles formas de percepción social. La primera, uno de uno romano, es I domina sobre ere, I domina sobre ere, imaginado domina sobre lo real, I domina sobre ere. Entonces, voy a tomar agua. El I domina sobre ere, vamos a mirarlo en América Latina. ¿Cuándo lo imaginado domina sobre lo real, caracterizando las sociedades de América Latina? Por ejemplo, en el miedo. En la Bienal de San Pablo, que yo me presenté en el 2006, invitado por unos artistas noruegos, trabajamos los imaginarios globales. Salió un libro sobre imaginarios globales. Y Gallup, la empresa Gallup, investigó en muchas ciudades del mundo y me aisló a América Latina. Estudiamos 103 ciudades del mundo y me aisló a América Latina. Y el sentimiento dominante de toda América Latina, el sentimiento dominante es el miedo. O sea que el miedo es urbanizador, hace que nos comportemos de una manera. Eso es I sobre ere. Y lo imaginado domina sobre lo real. Mi ciudad, que es Bogotá, como un señor que me trajo al aeropuerto, le pregunté yo, ¿qué imagen tiene de Colombia? Dijo, cocaína. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde se puede, como en todas las formas de reducción, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, los medios de comunicación, no que no sea, sino que ¿dónde se construye ese imaginario, ¿no? Bogotá, asómbrense ustedes, es una de las ciudades menos criminales de América Latina en las estadísticas. Pero vaya, por ejemplo, Washington es 4 veces más crímenes que Bogotá. Bogotá tiene 15 por 100.000 habitantes y Washington tiene 60. Vaya, convenza a alguien de que Washington es más peligroso que Bogotá. ¿Ves? Domina lo imaginado sobre lo real. Y quítele ese imaginario a Bogotá. Con Antonio estábamos hablando, mi compañero aquí, sociólogo, los avances que puede tener Colombia hoy, efectivamente. Pero quizás el peor problema que tiene es el imaginario de violencia. Que ese es un problema que no es de los economistas, pasa por otros lados. Pero no se trata de maquillar los países, ¿no? Sino generar percepciones públicas. En México hay una calle que se llama la calle Hidalgo, que el cheiro, muy mal cheiro, porque estaban malas las cañerías. Esgoto, gracias, esgoto. Quitaron ese mal olor ya hace 15 años, pero la gente sigue sintiendo mal olor. ¿Existe ese olor? Sí, sí existe. Existe porque es imaginado, correcto. Pero existe. Claro que un científico positivo dirá, no existe, Silva. Le puedo poner la máquina odómetro y no existe. Yo le digo, sí existe, porque la percepción social es que existe. Incluso se hacen así cuando pasan y todo. Eso se llama el olor imaginado. Y sobre él. Entonces se puede hacer todo un trabajo fenomenológico de América Latina de I sobre él. ¿Dónde domina el imaginario sobre lo real? Eso es un trabajo etnográfico, desde una percepción lógica, que es la percepción de los imaginarios. El 2 de ese tercer romano es al contrario, ere sobre I, lo real domina sobre lo imaginado. Al contrario, como dicen unos amigos que hicieron lo de Montevideo Imaginado, son estos libros. Ellos dicen, Luciana Álvarez dice, el centro de Montevideo, me gusta su frase, solo existe en la realidad. Solo existe en la realidad. Porque existe en la realidad no se le nombra,
no se le dialoga, entonces solo existe en la realidad. La palabra clave es, si el punto 1, la palabra clave era el ghost, el fantasma, en el punto 2 la palabra clave es abandono. Abandonar, que existe en portugués la palabra, abandonar. Abandonar. Por ejemplo, bueno, ahora les muestro algunas fotos. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, aunque es de la zona andina, tiene muy baja población indígena, Colombia en general. Entonces, un indígena puesto allí, ha puesto en La Paz, por ejemplo, en Bogotá puede hacerse invisible. No que no está, sino que no se ve. Los nordestinos en San Pablo, para muchos sectores pueden no verse, o verse como si fueran de afuera. Entonces hay toda una antropología para comprender la visión o la no visión. Ustedes recuerdan las clases de anatomía que decían cabeza, nariz, pecho, ombligo y saltaban a la rodilla. El sexo no se nombraba. Sexo imaginado. Entonces fíjense que lo imaginado no es que no exista, al contrario, existe muy poderosamente. Y lo tercero, el tercero del último punto es IRI, imaginado, real, imaginado. Les mostraré ahora algunas fotos. IRI, que es imaginado, es real y es imaginado. Si en Bogotá, Mocos, que fue un amigo mío, un alcalde de Bogotá, cuando él subió a la alcaldía me pidió mis trabajos de Bogotá Imaginada y yo había averiguado dónde mis conciudadanos de Bogotá creían que había peligro en Bogotá, crímenes. Y efectivamente Mocos lo hizo en la práctica, fue a las comisarías y averiguó dónde había crímenes y llamó a mi hijo Silva, tal cual dice su libro. Los bogotanos creen que hay peligro en ciertos sectores, Avenida Caracas, el sector Santa Fe, o sea, el conocimiento corresponde a un sentimiento. Es IRI. Ese mismo trabajo lo hicimos en Caracas. Y la gente sentía que había crímenes en todos los lados donde no había. Quiere decir que no tienen un conocimiento, sino que el fantasma anda suelto, como el ébola. ¿No? Entonces pasamos al 1. ¿No? Recuerdan que es un modelo de tres situaciones, ¿no? 1, 2 y 3. Cuando no ocurre eso, pues se pasa a la situación 1. De esa manera, entonces, trabajamos nosotros con este modelo sádico, que lo presento en el libro en unas fórmulas matemáticas, pues trabajamos las formas de percepción social desde los imaginarios. Y eso lo llevamos a América Latina. O sea, cómo América Latina funciona en IRI o IRI. Para concluir, vamos con mis compañeras de trabajo, a quienes agradezco mucho. Vamos a mostrar algunas imágenes. Gracias. Que, por ejemplo, esto es un caballo por Bogotá. Elegí algunas imágenes que han sido emblemáticas del proyecto. Es un fantasma. Una cosa aclaro, la gente que trabaja con nosotros no le es lícito, no puede trabajar con Photoshop ni ningún tipo de... Es un trabajo documental, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien me llega a decir que alguna foto nuestra está hecha con Photoshop, pues me entrego como un derrotado, porque esa no es lo que hacemos nosotros. Nosotros captamos unos momentos, todo en el sentido antropológico. Entonces ahí tenemos esta, que fue tomada sencillamente cuando pasaba esta bestia por todo el centro de Bogotá, ¿no? ¿Sí? La otra, ese es un ghost, ¿no? Un fantasma. ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a la otra. Esto es en Caracas, digamos, ya no los sectores populares como Bogotá, sino sectores de clase media, en pleno chavismo, que por supuesto salen a vender en las calles. Sí. Sí. Siguiente. Bueno, esta chica, espérate un momentico, que aquí tengo mi lápiz electrónico. Sencillamente, una estrategia que nosotros usamos es tomarle fotos a quienes están tomando las fotos, ¿no?
es muy derridaniano. Pero lo curioso es esto, ustedes pueden mirar a dónde va esta mirada, mire. No hay una sola que no vaya acá, pues no, lo que no estamos viendo, ¿no? Exceptuando las chicas, pero mira este. Bueno, obviamente no existe aún en el siglo XXI un objeto más imaginado que el órgano sexual femenino, que la vagina imaginada. En la publicidad, en el amor, etcétera, etcétera. Y eso lo muestra, ese imaginario, lo muestra esta fotografía al tomar la foto a quienes están tomando las fotos. ¿Sí? Esto es Medellín. Bueno, esto es de Gerardo Rojas, esto es Caracas. Cada vez Caracas está más así. Son 134 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Santiago de Chile tiene 1.5. Bogotá tiene 14, bueno, para que México tiene también 14. 134 Caracas. Antonio. Esto es la... No es esta. No, eso se parece, pero no es esta, sí. Esto es el edificio Tamayo, que comenzaron haciéndolo acá, poniéndole una cerca, y después había un ladrón que usaba esto para llegar aquí y robar aquí el segundo, entonces le pusieron el tercero, y el personaje se llama, o lo llaman, el hombre araña. Bueno, en una ocasión mi amigo Manuel González Delgado, perdón, en Barcelona me dijo: Silva, ¿usted cómo le toma fotos a los imaginarios si usted dice que son invisibles? Y sí, pero es que yo le tomo fotos a los objetos que encarnan los imaginarios. Esta es una foto de inseguridad, ¿no? Entonces no le tomo la foto de la inseguridad, sino las consecuencias, la expresión que está en el objeto, ¿no? Sí, por favor. Esto es el Niño Jesús de Bogotá, es uno de los patrones de Bogotá, un bambino milagroso, pero tiene una relación política. Miren ustedes cómo le pone la bandera colombiana y todo lo demás, ¿no? Dice: yo reinaré. Reinar. Reinaré, yo mandaré. Sí. Siguiente. Esto es Caracas, la avenida del oeste. Miren ustedes la sinceridad, ricos y pobres, ¿no? Y eso se da mucho, obviamente acá, se da en Bogotá, se da en toda América Latina. Son características muy claras, que por supuesto no es un entorno europeo o norteamericano, es un entorno latinoamericano. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esto es el emblema nocturno de Bogotá, que se llama Colpatria. Aquí, pues no sé, una teoría del arte a la cual le tengo mucha deuda es a los impresionistas. Los impresionistas no trataban de captar el objeto, sino las impresiones de ese objeto en las personas. ¿Qué hicieron los impresionistas? Le dieron tiempo a la pintura, la temporalizaron. Y los imaginarios no es una teoría del espacio, que sería de la ciudad, sino del tiempo, o sea, del urbano. Es una teoría urbana. Esto lo hace María Adelaida López. Esto, por ejemplo, es el indígena invisible en Bogotá, que le estaba diciendo del RI. ¿Sí? La siguiente. Este es el Divino Jesús, que es bogotano. Bogotá compite con Medellín, pero los de Medellín le pusieron el uniforme de Medellín y se robaron el símbolo de Bogotá en los equipos de fútbol, ¿no? Sí. Sí. Esto, pues, este señor, por supuesto, pero miren ustedes cómo a Maradona que ustedes saben que Maradona es nacional, ¿no? Pero Gardel es porteño, indudablemente. Pero a este lo volvieron muy porteño, ¿no? Lo encarnaron de otra manera, ¿no? Para hacer dos símbolos nacionales allí. ¿Sí? Esto es el mismo edificio, pero ya ha pasado ya está el amanecer. El edificio es lo mismo, pero ha cambiado la función estética, como les decía, ¿no? ¿Sí? Aquí de nuevo. ¿Sí? Esta es foto de Magaláes, que me ha llamado mucho la atención, en plena Plaza de AC, ejerciendo funciones, digamos, yo aquí lo pongo RI, del abandono, ¿no? Haciendo funciones privadas. ¿Sí? Hay algunas otras fotos
que no están acá, pero que están en el libro, de Bruno Giovanetti, que aquí nos acompaña, que ha sido uno de los fotógrafos que quiero reconocer aquí, que más me ha acompañado en los trabajos aquí en San Pablo. Esto es El abandono, de nuevo. Esto es un libro que hicieron en Barcelona de todo nuestro proyecto. ¿Sí? Este también es de Magaláes, el que me llamó siempre la atención, que parece como una maqueta, ¿no? ¿Esto dónde queda? ¿Es en dónde? ¿Dónde? Ah, ok. Ayagambao. Es difícil. Sí. Bueno, esta es una familia, pero ya esta es esta es aquí, entonces la imagen de nos mismos, que publicó Sesqui también, ¿sí? Otra. Bueno, voy a mostrar algunas carátulas. Nosotros sufrimos mucho con las carátulas, porque cada carátula tiene que representar el imaginario de la ciudad, ¿no? Esto es Lima, la Lima colonial que domina muy fuertemente. La otra, por favor. Ya, este es Bogotá. Bogotá, por ejemplo, era gris para las antiguas generaciones y ahora se volvió amarilla y roja. Bogotá es fría. Bogotá tiene en promedio 8 grados, 10 grados. Y ahora la gente cree que Bogotá no llueve, pero llueve 175 días del año según el Instituto Nacional de Meteorología. Pero cuando uno le pregunta a los bogotanos, no, ya no llueve Bogotá. Y lo cierto es que la gente, el objeto que más se pierde son los paraguas, porque la gente no quiere que llueva y los bota. Entonces cada vez, todos los días, quienes van a Bogotá van a sufrir esa experiencia. Todos los días comprar un paraguas, porque casi que todos los días llueve, pero la gente cree que no va a llover. O sea, el imaginario se volvió del Caribe. Yo saqué una idea que era Bogotá Caribe, ¿sí? Entonces, pues, este es Barcelona imaginada, en la costa, ¿sí? ¿Sí? Este es Quito imaginado, ¿sí? Pereira imaginada, en fin, ahí le buscamos. Y quiero concluir con algunos clips, un poco para que vean cómo volvemos esto hacia televisión, buscando, creo que esa es un poco la parte de la originalidad del proyecto. Buscamos formas de expresión, ¿no?, de comunicar nuestros problemas de los imaginarios. Voy a mostrarles algunos. Por ejemplo, quizás bueno, este es el último, pero si hay otro. Bueno, entonces echemos este. Este es el primero. Bueno, este es el profesor Mocus. ¿Tenemos ya tiempo? No, ya más. Bueno, pues solamente muestro este en todo caso. Entonces, mire, está bien, solo mostramos este entonces. El último, el de Mocus. Sí. ¿Por qué voy a mostrar Mocus? Porque este hecho de arte, que quizás dio la vuelta al mundo y ustedes también lo conozcan, un compañero mío de trabajo, un día pues estaba dando una charla, una palestra y no lo dejaban hablar, entonces se quitó los pantalones y mostró el trasero. Pero había un estudiante que lo estaba grabando y lo pasó por la televisión por la noche. De hecho, yo estaba en mi casa por la noche y cuando yo veo el culo de mi rector, pues obviamente me asombré de qué era lo que había pasado. Pero lo interesante es que, y ahí viene la vinculación de los imaginarios con la política. El bogotano completamente hastiado de corrupción, de decadencia, de no habitabilidad, dijo, bueno, si ese loco le mostró el culo a la izquierda, pues que le muestre el culo a toda la clase dirigente. Y era un simple profesor como yo, compañeros de trabajo, y resultó alcalde e hizo una alcaldía extraordinaria. Entonces, todo nació por un acto de televisión, por mostrar el culo. Pero él no era la intención. Fue un tipo que lo grabó y lo vendió a la televisión. Entonces, como a veces me invitan a algunos museos, creo que este lo mostré el año pasado, me parece, no me acuerdo si lo mostré, pero en el Mambo sí, y en Manchester lo mostré. Entonces voy a mostrarles el acto que hizo que naciera una nueva ciudad que llegó a ser la más promisoria de América Latina.
en cuanto en Venecia, le dieron el premio en el 2006, la Bienal de Venecia, que yo mismo presenté el catálogo de Bogotá. Bogotá fue la ciudad del mundo occidental que más había avanzado, reduciendo crímenes, más espacio público, más parques, etcétera. Y todo comenzó con esto que les voy a mostrar. ¿Sí? Bueno, eso fue un acto de arte que produce efectos políticos, construyendo nuevos imaginarios. Bueno, pues muchas gracias, yo creo que lo dejo acá. Sí, muchas gracias. Muitas graças. Nosotros é que devemos dizer muito obrigada, então, ao professor Raimundo Silva, né? Queria, então, deixar uma lembrança aqui do nosso certificado, da sua participação, e nós vamos, então, encerrando, né? Hoje, a Silvia acho que vai dizer as últimas palavras, relembrando que vamos atravessar aqui, né, essa parte interna do nosso espaço e ir ao primeiro andar, onde será o lançamento dos 2 livros, né? Ok, aí E um pequeno coquetel, eu acho, né? Alguma coisinha ali. Então... Estarán los 2 libros y haré una brevísima palabra de cada uno de los 2 libros que hizo Cesky, que los tradujo con unas extraordinarias portadas que me tienen muy impresionado.